Bienvenidos a Economía en Breve, donde comentamos lo más relevante de la marcha de la economía. Comenzamos en el entorno global, donde las cosas siguieron complicándose con la guerra comercial entre Estados Unidos y China escalando nuevamente luego de que China respondiera con la aplicación de tarifas a 60,000 millones de dólares en productos procedentes de Estados Unidos, entre los que destacan maquinaria, autopartes, carne, nueces y ropa, entre otros. Las pláticas comerciales que mantenían representantes de los dos gobiernos se interrumpieron y un portavoz del gobierno chino señaló que las tarifas de la administración Trump han generado incertidumbre en la negociación y lo que ha hecho Estados Unidos no muestra ni sinceridad ni buena voluntad. La guerra comercial desatada por Trump, lejos de beneficiar a la mayoría de los estadounidenses, les va a complicar la vida, ya que además de encarecer muchos productos de su vida cotidiana, costará muchos empleos y afectará negativamente a muchos negocios ya establecidos. Me llamaron la atención las declaraciones del señor Jack Ma, CEO de una de las empresas chinas más grandes e importantes, Alibaba, que había prometido generar 1 millón de empleos estadounidenses cuando se reuniera hace tiempo con el presidente Trump, pero que ahora dice que esto ya no será posible en las condiciones actuales, además de que anunció que su empresa comenzará a producir chips para computadora para no depender de la tecnología estadounidense. De esta forma, la política comercial de Trump convierte a un amigo, cliente y aliado en un competidor. En Europa, el tema Brexit se complicó nuevamente, luego de que en una reunión en la ciudad de Salzburgo, los líderes europeos le hicieron severas críticas a la propuesta de la primer ministra británica, Theresa May. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, señaló que varios aspectos clave del plan propuesto no funcionarán en su forma actual. La canciller alemana Angela Merkel dijo que no puede haber ningún compromiso que afecte la integridad del mercado único, y el presidente de Francia, que tal vez fue el más crítico, dijo que el proyecto Brexit fue vendido a los británicos por mentirosos que inmediatamente dejaron la escena sin la intención de haber terminado su proyecto. La señora May respondió un día después que esperaba que la Unión Europea expresara sus objeciones concretas a la propuesta británica y que plantearan una contrapropuesta, dejando la pelota en la cancha de la Unión Europea y produciendo un impasse, una pausa en las negociaciones, lo que resulta desafortunado cuando el tiempo sigue corriendo y con ello la probabilidad de una salida caótica va aumentando. Por cierto, la respuesta de la señora May contiene un ejemplo claro de retórica desafortunada que utilizan muchos líderes políticos cuando están en problemas. Dijo la señora May: he mostrado durante todo el proceso negociador respeto a la Unión Europea, Reino Unido exige ese mismo respeto. Su respuesta pinta las críticas hechas a su propuesta para el Brexit como una ofensa para todo el Reino Unido, lo que causará indignación entre algunos de sus ciudadanos contra los europeos y aumentará el resentimiento entre todos. Pero eso no va a resolver el problema en el que está metido el Reino Unido como resultado de un liderazgo político desafortunado, por decir lo menos. Ese lenguaje de nosotros los buenos contra ellos los malos es muy efectivo para mantener el poder, pero muy malo para construir acuerdos y para que las economías funcionen correctamente. Las consecuencias económicas de un Brexit desordenado serían muy negativas para el Reino Unido, aunque se quiera creer lo contrario. Como ejemplo de ello, la empresa BMW anunció que cerrará temporalmente y para mantenimiento su planta productora de Mini Coopers en Inglaterra, ante el temor de quedarse sin las partes necesarias para su funcionamiento luego de la fecha de marzo. No sería raro ver a más empresas establecidas en el Reino Unido comenzando a tomar medidas similares conforme siga pasando el tiempo sin un acuerdo con la Unión Europea y con la posibilidad de un Brexit caótico acercándose peligrosamente. En otro tema, las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá continuaron sin alcanzar un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, acabándose el tiempo para que pueda ser procesado este año. Por cierto, la cercanía de las elecciones que se tendrán el 1 de octubre en la provincia de Quebec puede ser una de las cosas que esté complicando lograr el acuerdo en estos momentos. Nuestro tipo de cambio puede reaccionar si la próxima semana no se alcanza el acuerdo para un nuevo Telecan. En este entorno, llama la atención que los mercados accionarios se mantengan tan optimistas y, como puede verse en nuestra gráfica usual, hayan registrado una importante ganancia de 1.99% en la semana. En contraste,
Nuestro mercado accionario perdió 0.57 en la semana, 0.57% como podemos ver aquí, terminando en 49.332 puntos. El tipo de cambio se fortaleció apreciándose 0.21% en la semana y terminando en 18.83 pesos por dólar. Las tasas de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años repuntaron y alcanzaron niveles por arriba del 3.05%, como se puede ver en la línea azul de esta gráfica, mientras que los bonos similares de México se mantuvieron por arriba del 8%, lo que refleja condiciones financieras internacionales menos favorables. Pasando a México, me parece importante comentar las desafortunadas declaraciones del presidente electo en Nayarit, que en su mensaje se refirió a la situación de bancarrota en la que se encuentra el país como una razón para que no se pueda cumplir todo lo que se está demandando, y que luego de mencionar que respetarán la autonomía de Banco de México para que haya equilibrios macroeconómicos y que no haya devaluación y que no haya inflación, advirtió que si se dan esos fenómenos no va a ser por culpa del presidente de la República, sino por circunstancias externas o por mal manejo de la política financiera que haga el Banco de México. Para empezar, el país no está en bancarrota, ya que se están cubriendo a tiempo todos los compromisos financieros y se tienen las condiciones para seguirlo haciendo por varios años, aun si los mercados internacionales se ponen más difíciles a lo que se espera. En segundo lugar, el país le otorgó al presidente electo y a su partido un gran poder político, al tener la mayoría absoluta en el Congreso y el control del presupuesto del gobierno federal. Lo que ocurra con la economía nacional en los próximos años será, en buena medida, resultado de las decisiones que tomen y políticas que se apliquen. Si el nuevo gobierno mantiene efectivamente la disciplina fiscal y respeta la autonomía del Banco de México y el funcionamiento de los mercados, la inflación se mantendrá bajo control, aunque es cierto que ante un entorno global tan complejo como el que enfrentamos, podría haber volatilidad en el tipo de cambio y una inflación superior a la meta oficial. Sería muy deseable que se tomara más en cuenta el poder que tienen las palabras para la formación o deformación de las expectativas de los agentes económicos, es decir, de las personas y las empresas. Las palabras importan y tienen consecuencias, especialmente cuando provienen del líder de un país, ya que pueden generar reacciones marcadas en el funcionamiento de la economía y los mercados financieros. Es por eso que los bancos centrales en todo el mundo son muy cuidadosos con los mensajes que envían. Por cierto, una de las instituciones que hemos logrado desarrollar y fortalecer en nuestro país es justo el Banco de México, que tiene un elevado prestigio a nivel internacional y que representa uno de los principales activos de nuestra economía y uno de los puntos fuertes que consideran los inversionistas internacionales para canalizar sus recursos a México. Le ayudaría mucho más al presidente electo permitir que el Banco de México haga su trabajo y defender su autonomía, que echarle la culpa por adelantado de lo que pueda salir mal en la economía. Como se esperaba, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, salió a aclarar que el país no estaba en bancarrota, no está en bancarrota, y a señalar que hay una responsabilidad compartida entre el gobierno federal y el Banco Central. Pasando a los datos de la semana, las cifras de oferta y demanda agregada registraron un comportamiento débil de acuerdo a las cifras desestacionalizadas del INEGI que podemos ver en este cuadro. El consumo privado, que es el componente más importante, se contrajo 0.1% respecto al primer trimestre, mientras que la inversión lo hizo en 0.7%. En esta siguiente gráfica podemos ver el crecimiento real anual con las cifras originales de todo el primer semestre, la primera mitad del año, para el consumo privado, que crece a un menor ritmo que en los 2 años previos, y para la inversión, que rebotó respecto al observado el año pasado. Me parece que estas cifras muestran un desempeño sin brillo y con un dinamismo bastante apagado en la economía. También se dieron a conocer las ventas minoristas del mes de julio, que registraron un crecimiento real anual de 4.2%, mejorando respecto a los meses anteriores en el último año, pero todavía lejos del dinamismo observado en el 2016. A continuación, quiero comentar un poco la inflación esperada para este año, que podría resultar más alta a lo que esperan los mercados, actualmente 4.52% en promedio en la encuesta más reciente.
La inflación ya observada de enero a agosto de este año llegó a 2.26% y viene el periodo donde se concentran varios incrementos estacionales importantes en los precios, tales como colegiaturas ahora en septiembre, el fin de las tarifas de verano en octubre y noviembre, algunos productos agropecuarios y desde luego la temporada navideña. Si se repite la inflación que en promedio se observó en el periodo septiembre-diciembre en los 2 años anteriores, que fue de 2.54%, entonces llegaríamos este año a una inflación de 4.85%, cuando hacemos el cálculo correspondiente, que por cierto no es una simple suma. Pero la inflación de los años anteriores se calculó con los ponderadores anteriores del INPC. Si ahora hacemos el cálculo con los nuevos ponderadores a nivel de grandes componentes, entonces la inflación que veríamos en lo que resta del año sería de 2.65%, lo que produciría una inflación para el cierre del año de 4.97%. Y si a esto sumamos las persistentes presiones que estamos viendo en los precios de las gasolinas y otros efectos parecidos, entonces llegaríamos a una inflación de poco más de 5% para el presente año. En la semana que inicia, en el entorno global destaca la evolución de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Vamos a ver qué noticias se dan. En Estados Unidos veremos si logra alcanzarse un acuerdo con Canadá. Tendremos también la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, para la que se espera un incremento de 25 puntos base en su tasa de referencia, y se publicará también el reporte de ingreso y gasto personal en consumo del mes de agosto. En México tendremos las cifras de inflación de la primera quincena de septiembre, el indicador global de la actividad económica del mes de julio, la tasa de desocupación y la balanza comercial, ambos del mes de agosto. Y con esto concluimos este programa número 94 de Economía en Breve, y los invito a suscribirse al canal, a darle like al video, a que me envíen sus comentarios a mi correo que aparece aquí a la derecha, y a compartir este programa entre aquellos a los que consideren que les puede ser de utilidad. Muchas gracias y muy buena semana.